Un saludo, mi nombre es Modesto Pérez y soy profesor del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. El objeto de aprendizaje de hoy lleva por título Análisis de dinámica integral, ecuación, conservación de la energía. Como resultado de aprendizaje, enumeraremos la ecuación de la energía. El objeto de aprendizaje está dividido en tres puntos. Una pequeña introducción, en el segundo apartado hablaremos de la ecuación de conservación de la energía y finalmente unas conclusiones breves. Seguro que te habrás preguntado cómo puede variar el flujo o el caudal caliente de agua fría dentro de una ducha o dentro de un termoeléctrico o en el suelo radiante que tienes instalado en tu vivienda, si es el caso. Pues en este caso, ese análisis de variación de temperatura se lleva a cabo mediante la conocida ecuación de conservación de la energía, obtenida a partir del análisis de la dinámica integral de la propiedad extensiva energía. ¿Cómo se obtiene esa ecuación? Pues para obtener esta ecuación tenemos que partir del teorema de arrastre de Reynolds y analizar esa variación de propiedad extensiva a lo largo del tiempo dentro de mi volumen de control y teniendo en cuenta el intercambio que se produce en la superficie de contorno. Para ello atenderemos a la propiedad extensiva energía, que propiamente la podemos encontrar como energía potencial, debido a la altura respecto a mi nivel de referencia que nos encontramos, energía cinética debido a la velocidad del fluido y energía interna, propia de la actividad de las partículas del fluido y propia también de la temperatura. Como propiedad específica, que es la variación de la propiedad extensiva por unidad de masa, pues tendremos el término Gz, que me establecerá la energía potencial por unidad de masa, el término v al cuadrado partido por 2, que me establecerá la energía cinética por unidad de masa, y el término calor específico por temperatura, que me establecerá el término de energía interna por unidad de masa. Para ello, lo que haremos será analizar en primer lugar la variación de la propiedad extensiva de energía a lo largo del tiempo, que en este caso, atendiendo a la ley de la termodinámica, se puede dar como una variación en dos términos, en un intercambio de calor entre la masa y el sistema de entorno. Ese intercambio de calor será positivo siempre que se produzca del entorno al fluido y negativo en sentido inverso, conocido como la potencia calorífica, y lo que se conoce como el intercambio de trabajo entre la masa del sistema y el entorno, conocido como la potencia mecánica. En este caso, la potencia calorífica más la potencia mecánica, ambas medidas en vatios, me establecerán la variación de energía respecto al tiempo dentro de mi sistema. ¿Cómo puede ser esa variación de potencia mecánica, de variación de trabajo dentro de mi sistema, esa potencia mecánica? Pues podrá ser a través de mi volumen de control y a través de la superficie de contorno del mismo. Atendiendo al volumen de control, la potencia mecánica es directamente transferida al volumen de control. Eso sucede cuando tenemos un aporte de trabajo, como puede ser una bomba, e introduce directamente energía al fluido. O, si tuviésemos un aporte negativo, extraeríamos energía. Es decir, si mi trabajo es negativo, tendríamos instalada una turbina y estaríamos extrayendo energía. ¿Qué ocurre con ese aporte de energía? Pues ese aporte de energía directo al fluido lo vamos a denominar aporte mecánico del eje o potencia mecánica del eje y se estará establecido en función de la potencia o bien de la bomba o de la turbina instalada. En cuanto a la potencia mecánica debido a la superficie de contorno, es aquella que se transfiere al volumen de control a través de esa superficie de contorno y se podrán dar dos casos. El primero de ellos, debido a las fuerzas de presión que actúan en las caras perpendiculares del volumen de control, y el segundo caso debido a la transferencia del esfuerzo cortante. Si analizamos el esfuerzo de presión, pues tendremos que hacer el análisis sobre la superficie de contorno de las fuerzas de presión y la velocidad del fluido. Del mismo modo, si obtenemos o calculamos la potencia mecánica debida al esfuerzo cortante dentro de la superficie de contorno, esta es nula, propia por la condición de adherencia y de que la velocidad en ese punto es cero. Por lo tanto, si desarrollamos el teorema de arrastre de Reynolds teniendo en cuenta la potencia calorífica y las singularidades de la potencia mecánica, que se puede distribuir en potencia directamente aplicada en el eje
y en esfuerzos debidos a la presión con el criterio de signo que toca atendiendo a las leyes de la termodinámica para que sea homogéneo, tendremos que la ecuación generalizada de conservación de la energía va a ser igual a la potencia calorífica del sistema más la potencia aplicada en el eje igual a la variación respecto al tiempo dentro de mi volumen de control de las propiedades energéticas más el sumatorio de los flujos másicos de salidas aplicados a los términos de energía y el término de presión menos el sumatorio de los flujos másicos de entrada aplicado a los términos de energía y al término de presión obtenido en el desarrollo de la ecuación de conservación de la energía. Si el volumen de control se encuentra en régimen permanente, nuestro término variación respecto al tiempo del volumen de control se anulará y por lo tanto solamente tendremos el balance de sumatorios de flujos de salida menos sumatorio de flujos másicos de entrada atendiendo a las propiedades o términos energéticos y de presión. Como conclusión al objeto de aprendizaje, se ha obtenido la ecuación de conservación de la energía considerando la transferencia tanto de las potencias térmicas como de las potencias mecánicas a mi volumen de control. Gracias por vuestra atención y espero que el objeto de aprendizaje haya sido de vuestro interés.